Mis amados hermanos y a todos las personas que nos siguen por este medio. Es una bendición el poder compartir la palabra de Dios. Personalmente, este tiempo con Dios creo que es bastante confrontativo con la realidad de la vida cristiana que puedes estar llevando. Así que no piense que esto es personal, ya que si somos realistas, yo no estoy en su casa ni conozco su corazón, pero como su pastor que los ama, deseo que Dios nos hable al corazón como nos habló a nosotros en este tiempo con Dios. Dios hace un pacto, es interesante esto, fíjese. Dios hace un pacto con el pueblo de Israel, prácticamente con la segunda generación que entró a la tierra prometida. La primera quedó en el desierto por la desobediencia de ellos. Dios no deseaba que esta generación repitiera lo mismo, sino que disfrutara de su pacto y todas las bendiciones que tenía para ellos. El devocional de hoy lo hemos titulado Tú eres responsable de que las siguientes generaciones conozcan quién es Dios. Esto es importante. Así que te invito a que leamos esta porción basada en Deuteronomio, capítulo 29, del 10 al 21. Voy a usar la nueva traducción viviente. Dice el versículo 10. Hoy, cada uno de ustedes, los jefes de las tribus, los ancianos, los jefes y todos los hombres de Israel, está en la presencia de Dios. Tus esposas y tus pequeños están contigo, al igual que los extranjeros que viven en medio de ti, quienes cortan tu leña y llevan tu agua. Hoy estás aquí para hacer un pacto con el Señor tu Dios. El Señor es quien hace ese pacto que incluye, también les dijo, las maldiciones por si desobedecían. Hoy al hacer el pacto, Él te confirmará como su pueblo y te reafirmará que Él es tu Dios, tal como te lo prometió a ti y se lo juró a tus antepasados Abraham, Isaac y Jacob. Pero no solo contigo que hago ese pacto con sus maldiciones. En el versículo 15 le dice, lo hago tanto contigo que hoy estás en la presencia del Señor tu Dios, como también las generaciones futuras que no están aquí hoy. ¿Tú recuerdas cómo vivíamos en la tierra de Egipto y cómo anduvimos por el territorio de las naciones enemigas cuando salimos de ahí? Tuviste las prácticas detestables de esta nación, le dice, y sus ídolos de madera, de piedra, de plata y de oro. Hago este pacto contigo para que nadie, hombre o mujer, clan o tribu, se aparte del Señor nuestro Dios para rendir culto a esos dioses de otras naciones y para que ninguna raíz produzca frutos amargos y venenosos en medio de ti. Los que oyen las advertencias de esta maldición no deberían confiarse demasiado y pensar, estoy a salvo a pesar de que sigo los deseos de mi corazón terco. Eso no lo llevaría a la ruina total. Y el Señor jamás perdonará a los que piensan así. Porque, ¿sabe? Porque constantemente estaban pecando. Por el contrario, les dice, su enojo y su celo arderá contra ellos, les caerá encima por todas las maldiciones escritas en este libro, y el Señor borrará su nombre de la faz de la tierra. El Señor los apartará de las tribus de Israel para echar sobre ellos todas las maldiciones del pacto registradas en este libro de instrucción. Mire, Dios hace un pacto con las cabezas de las tribus. Todos los varones de Israel, los extranjeros que habitaban en medio de Israel y los que estuvieron con ellos, y los que no estuvieron con ellos, perdón. Moisés declara que si alguno se aparta de Dios para ir a servir a dioses de otras naciones, se asentarán sobre ellos toda maldición ya descrita en el libro. Pero hoy quiero que aprendamos dos cosas importantes que podemos aplicar de estos pasajes. La primera tiene que ver con los versículos de 10 al 13, los cuales ya vimos. Y me refiero a esto. Las promesas de Dios deben ser transmitidas de generación en generación. Mire, el pacto que Dios estableció con su pueblo es para todos, sin excepción. El pacto sinaítico lo estableció Dios con la primera generación del éxodo egipcio, la cual no entró a la tierra prometida. Pero el pacto moabita con la segunda generación que estaba por entrar a la tierra de Canaán. Toda la comunidad de Israel participó en la alianza. Líderes, hombres, mujeres, niños, extranjeros y esclavos entre los israelitas. Dios no hace excepción de personas por su condición étnica, socioeconómica o género, sino que hace partícipes a todos de su compromiso y fidelidad. La iglesia es la comunidad del pacto establecida por Jesucristo.
Y dentro del cuerpo de Cristo no puede haber acepción de personas por su situación social o económica. Dios nos libre a nosotros como pastores a hacer eso. Y si alguien lo hace, que Dios lo reprenda, en verdad, porque no estamos siguiendo las cosas como Dios las hace. Así que preguntémonos, ¿cómo puedo esforzarme por poner en práctica el amor por el prójimo dentro de mi comunidad? Y desarraigar toda forma de discriminación, pues simplemente obedeciendo lo que Dios pide. La segunda cosa que podemos aplicar de estos pasajes están en los versículos del 14 al 21 y quiero que ponga atención en lo que voy a mencionar. Esta segunda cosa es lo siguiente: el conocimiento de un Dios que no es Dios trae amargura y desilusión a las nuevas generaciones. Mire, el problema con nosotros como padres es mostrarles a nuestros hijos un Dios cómodo y que todo lo tolera y puedes vivir a tu manera sin sufrir las consecuencias. Quiero que veamos este pasaje que ha estado ahí en las Escrituras durante muchos años. Proverbios 28:13. Los que encubren sus pecados, dice, no prosperarán. Hay gente que encubre y piensa que está prosperando. No es verdad. La Biblia dice lo contrario. Pero si los confiesan y los abandonan, recibirán misericordia. Dios nos paga conforme no merecemos. Y eso es interesante. La bendición del pacto no debe perpetuarse, dice el Señor, de generación en generación. Debemos enseñar a esta nueva generación lo que es santidad, algo que la iglesia está olvidando y olvidado. Dios estableció un pacto con Israel y con la generación venidera, pero les pidió que tuvieran memoria de las obras que habían realizado en Egipto y en el desierto. Por eso Moisés les advierte esta parte: si desechan al Señor y se van tras los ídolos, entonces va a crecer en la tierra una raíz amarga y venenosa, símbolo de la aflicción que padecería por la dureza de su corazón. Y así fue. Dios no quiere que tú tengas una dureza de corazón. Dios quiere que seas sensible y que adores al Dios verdadero, no al que tú a veces puedas condicionar. No es así, hermanos. Como pastor les amamos. Y a veces puede sonar dura la palabra de Dios, y gracias a Dios. Pero sabe, jamás como pastor voy a disculparme por decirle la palabra de Dios. Al contrario, tengo que decirle las cosas porque les amo. Si yo como pastor me disculpo, estoy haciendo lo contrario de lo que Dios me pide y no lo puedo hacer. Tengo que exhortarle y animarle a que usted obedezca. Dios, mire, aquí es interesante. La ira de Dios y su celo serían derramadas sobre todos ellos, por el pueblo de Israel, si desobedecían. Les alcanzarían las maldiciones y su nombre sería borrado debajo del cielo. Dios no dejará sin consecuencias a los que endurecen su corazón y no se arrepienten por buscar una falsa paz. Y a veces en las cosas superficiales. ¿Qué son tus ídolos? ¿Te has puesto a pensar? A veces puede ser un coche, a veces estabilidad económica, a veces tus estudios, tu carrera. Y ahí tú te centras, olvidando quién es Dios. Examinémonos ante la palabra para que en ninguna manera, crezca en nosotros la raíz que produce hiel y ajenjo. Así que examinemos nuestro corazón para ver si hemos endurecido nuestro interior para pecar. Tal vez pudiéramos reflexionar en esta oración y clamar por el perdón y restauración de Dios en estos momentos. Me gustó esta oración que viene ahí en el tiempo devocional. Dice: amado Padre Celestial, es por la dureza de mi corazón que anduve por los caminos pecaminosos, habiendo sido advertido por ti, creyendo que iba a tener paz. Tu palabra es como llamas de fuego y no dejas sin castigo el pecado. Confieso los pensamientos de mi corazón y pongo mis obras delante de ti. Gracias por recordarme el pacto eterno
que has conciliado conmigo y con mi comunidad. Líbrame de ser soberbio, porque David, fíjese lo que decía, es interesante. Él decía que antes de estar abajo, de caer, antes de la caída, viene la soberbia. Hay que cuidar esa parte. Líbrame de ser soberbio y pensar que, alejado de ti, puedo salir adelante. Ayúdame a serte fiel. Por favor, le invito a cambiar su vida delante de Dios. Es tiempo, tal vez, de reconocer que puedes estar sufriendo las consecuencias de tu desobediencia. Y no me refiero a la pandemia, en muchas áreas de tu vida. Entrega tu vida verdaderamente a Dios y arrepiéntete de tu falso estilo de vida. Ese es el tiempo de Dios. Es el tiempo en el cual Dios nos está hablando al corazón. Hay muchas cosas que creo que Dios te está instando a cambiar. A veces decimos, sí, tenían sus ídolos, también nosotros. Podemos tener nuestros ídolos, como les dije, nuestro coche, nuestras posesiones, y todo eso nos han desviado del deseo de Dios para nuestra vida. Nuestra vida tal vez se había desviado por completo, y Dios quiere que volvamos al camino correcto, a las sendas antiguas, como dice su palabra. Mira, hermanos, es interesante, pero todo este tiempo Dios ha mostrado lo que verdaderamente hay en el corazón de mucha gente. Y con tristeza, lo digo por la cuestión de matrimonios, han salido cosas en el cual el esposo o la esposa han preferido separar su familia antes que unir sus vidas en Dios. Este tiempo es el tiempo de Dios. Tienes que aprovecharlo. Y aún quiero aprovechar para dar gracias a Dios que nos permite a mi esposa y a mí cumplir 14 años de matrimonio este día. Ha sido un tiempo muy, muy especial. Ha sido un tiempo de mucho aprendizaje. Y agradezco a Dios por todas las bendiciones, por todo lo que me ha ayudado, pero que esto lo he encontrado en la palabra. Seamos obedientes día con día. Busquemos la presencia de Dios. Vale la pena. Yo le decía a mi esposa ayer que la abrazaba a las 12 de la noche cuando se cumplía este día. Yo le decía, gracias a Dios por tu vida, gracias a Dios por todo. Pero es Dios el que nos ha llevado. No ha sido nuestra fuerza, no ha sido nuestra capacidad, ha sido su poder en nuestras vidas. Así que déjeme bendecirlo como iglesia, déjeme bendecirlo a usted como matrimonio. Pero quiero pedirle de todo corazón como pastor que obedezca. Vale la pena rendirte a Dios. Oremos. Padre, gracias te damos por la bendición de poder estar conectado contigo, por la bendición de entender tu palabra y saber que es lo mejor para nuestras vidas. Líbranos de todo mal, Señor, y sobre todo de toda desobediencia, soberbia, altivez en nuestro corazón y llegar a pensar que a pesar de todo lo que hacemos, tú nos estás bendiciendo. Eso no es verdad. Proverbios 28:9 nos dice que el que aparta su oído para no escuchar la ley, su oración es aborrecible. Señor, debemos entender tu palabra en tu contexto y lo que dices, no de acuerdo a lo que nosotros queremos pensar, hacer o vivir. Gracias te doy por este tiempo que me permites con mi esposa, 14 años, de un tiempo muy bendecido, de aprendizaje, de ajustes, aún, Señor, de errores como seres humanos, pero sobre todo de poder rendir nuestra vida, nuestra voluntad y seguir tu deseo, no el nuestro. Gracias, Señor, te doy por esa bendición de estos 14 años, pero te pido por la bendición de tu pueblo, que te obedezcan, que te busquen, que en todo momento se deleiten en ti y no piensen, Señor, en ningún momento volver atrás. Bendice a tu iglesia, bendice este tiempo y que este tiempo sea de una confrontación y encuentro verdadero con el Dios real que eres tú. Alabado seas en el nombre de Jesús. Amén y amén. Que Dios les bendiga, les guarde, les prospere y en todo momento escuchen
la voz de Dios que les ama. Dios les bendiga.